Muchas bendiciones para cada uno de la casa, los que nos visitan también, bienvenidos. Primera vez, esta es su casa. Venimos por varios domingos hablando una palabra de Dios como fuego. Dios se presenta como fuego. Lo veíamos manifiesto en el Antiguo Testamento como un fuego muchas veces natural. O sea, se hacía presente en la tierra como un fuego. Pero lo importante de esto es entender que es un fuego consumidor. Es un fuego que no viene a matarte, sino a consumir la maldad, la ignorancia, el pecado. Es un fuego santificador que viene a santificar, a sanar, a purificar, que viene a darte o a devolverte la identidad perdida. Ese es el fuego purificador. Y hoy necesitamos cerrar esta serie entendiendo que Dios cae sobre el altar de sacrificio, o el fuego cae sobre el altar de sacrificio. Porque este fuego que Dios nos está permitiendo entender, nosotros necesitamos anhelarlo y saber cómo atraerlo. Amén. Usted entendió que Dios es fuego, santificador, purificador, consumidor, pero que no viene a matar. Entonces yo quiero atraer ese fuego a mi vida, a mi casa, a mi iglesia, a mi hogar, a mi comunidad, a mi ciudad, Guayana, a mi país, Venezuela. Amén. Entonces entendamos que el fuego cae sobre el sacrificio en el altar. En Levíticos capítulo 6, versículo 12-13. Levítico capítulo 6, versículo 12 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El 13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego de Dios no se ha apagado sobre la tierra. El fuego de Dios no se ha apagado sobre tu casa, sobre la iglesia. El fuego de Dios no se ha apagado sobre la nación de Venezuela. El fuego de Dios está presente, está vigente, pero necesita sacerdotes que se encarguen de poner la leña. Necesita sacerdotes que se encarguen de avivar, de atraer, de llamar ese fuego al lugar. Amén. Dice Levítico entonces que el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Ahora hay una estrecha relación entre el fuego de Dios y los sacrificios. Podemos ver en este pasaje que hay una estrecha relación de los sacrificios que se hacían en el altar donde se ofrecía una ofrenda, un holocausto, y que estos eran para hacerle un olor grato, fragante a Dios, en agradecimiento, en alabanza, en reconciliación, en restauración, en forma de ofrenda de paz. Había un propósito en ese altar, en esa ofrenda, en ese holocausto, para hacérselo a Dios. Y Dios siempre quería estar presente, pero el hombre tenía que mantener el fuego avivado. El sacerdote, dice la palabra del sacerdote, pero ahora ve al hombre, mujer, niño, niña, o sea, la persona necesita, precisa, debe mantener el fuego avivado. Amén. ¿Qué sucede? Quiero que veamos 4 pasajes que demuestran o manifiestan cómo Dios está interesado en avivar el fuego en nuestras vidas. Cómo Dios está interesado en avivar el fuego en la iglesia. Cómo Dios está interesado en avivar el fuego en tu casa, en tu matrimonio, en tus relaciones personales, en tu vida laboral, en tu vida personal.
Dios está interesado en avivar ese fuego. Yo quiero que vayamos a Génesis. Estamos en el Antiguo Testamento todavía. Génesis. Génesis capítulo 15, versículo 7. Está Dios hablando con Abraham. Y le dijo: yo soy Jehová, 15:7, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, le dice Jehová. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Escuche. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Está Abraham aferrándose a la promesa que Dios le dio, aferrándose a una palabra que Dios le dio, aferrándose a un principio de parte de Dios. Pero vienen dudas, vienen incertidumbres, como a todos nos puede pasar. Nos pasa, de hecho. Si a usted no le pasa, hay un exceso de confianza entonces en su persona, porque nuestra inteligencia nos permite dudar. ¿Usted me está entendiendo? Usted no es un borrego, usted no es un ignorante cualquiera. Nuestra inteligencia, y hablo de cualquier persona, no estoy hablando nada más de la iglesia, de los que estamos sentados acá, cualquier persona. ¿Por qué? Porque Dios puso una imagen y una semejanza en ti. O sea, hay algo divino en cada persona, algo especial de parte de Dios. Y esa inteligencia nos permite, nos hace muchas veces dudar. Y en Abraham se sembró esa duda. ¿Cómo vas a hacer, o cómo voy a heredar esa promesa? Porque ya estaba el hijo de Abraham fuera de la promesa, pero Abraham tenía una promesa de que iba a heredar con el hijo de su matrimonio, con el hijo de su bendición. Y Dios le dice: tráeme todos estos animales que le nombró, ponlos en el altar, preséntalos como ofrenda delante de mí. O sea, hay algo especial. Hay algo especial en la ofrenda. Hay algo especial en el sacrificio. Hay algo especial en lo que le entregamos a Dios. Pero fíjese que no se queda solo en algo material, sino que los parte y los presenta a Dios. Abraham no entendía, no sabía cómo iba a heredar. Dios le pide que haga el sacrificio, y entonces es cuando el fuego viene sobre el altar. Es cuando el fuego viene sobre el altar. Dice en Génesis 17:18, sucedió que el sol ya oscurecido se veía un horno, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Todo el pasaje expresa, no está allí en lo que leí, sino en el resto de la Biblia, de ese mismo capítulo, que Abraham va al altar, presenta la ofrenda, la pone sobre el altar, pero cae el sol, y Abraham tiene, en medio de la oscuridad, que mantener a todas las aves de rapiña, a todos estos animales carroñeros fuera de la ofrenda. Tiene que alejarlos, tiene que espantarlos. Y escúchame algo, siempre, ¿qué cosa? Que cuando usted
decide pactar con Dios, decide acercarse a Dios, decide escuchar a Dios, van a venir aves de rapiña a querer robar tu tiempo, a querer robar tu atención, a querer robar tu interés para escuchar a Dios. Porque todo esto es Abraham haciendo un pacto con Dios y queriendo escuchar la respuesta de parte de Dios. Esto siempre va a acontecer, y las aves de rapiña pueden ser personas, puede ser la vida, puede ser circunstancias, situaciones que se presentan para robar nuestra atención, para robar nuestra persistencia. Pero ¿qué sucede? Este hombre persistió. ¿Qué quiere decirte Dios hoy? Persiste. Persiste. Has hecho un sacrificio, persiste. Persiste porque Dios te va a hablar. Persiste porque ese fuego va a descender. Dice que el fuego descendió cuando partió estos animales y Abraham mantenía la ofrenda libre de los carroñeros. Pero de un momento a otro aparece un fuego, un humo humeante en el horno, y la antorcha de fuego pasaba entre los animales divididos. Y aquel día Jehová hizo pacto con Abraham. Jehová Dios quiere hacer pacto contigo, pacto con cada uno de nosotros cuando presentamos en nuestra vida como un altar, cuando presentamos nuestra vida como un altar para Él, para que ese fuego venga al lugar, venga a mi vida y pueda yo hacer un pacto con Él, pueda yo sumarme a las promesas que hablaba el hermano Luis previo, a esa promesa que Dios tiene para sus hijos, a esa promesa que Dios le dio al mismo Abraham. Porque estamos leyendo aquí a Abraham, pero hoy es usted. Hoy es usted. Y al final del mensaje usted va a agradecer a Dios haber nacido en este tiempo y no en el tiempo de Abraham. O sea, usted no va a querer vivir hoy, que quería vivir en el tiempo de Abraham, porque Dios hablaba directamente con Abraham. No, Dios quiere hablar directamente contigo hoy, amén. Y tú y yo tenemos que valorar el que nacimos hoy, el que estamos hoy acá, y vamos a aprender a hacerlo. Entonces Dios quiere hacer pacto con los hombres, amén. Dios quiere hacer pacto conmigo. Diga, Dios quiere hacer pacto conmigo. Ahora, sobre este altar ocurrió algo que no es que presenta el carnero o presenta las aves, sino que las parte. Hay sangre. Hay sangre. Dios tiene algo con la sangre. Dios tiene una atención especial con la sangre. Sobre el altar había sangre. O sea, la sangre atrae el fuego de Dios. Y no es algo grotesco, no es algo vulgar, no es algo abominable. Pastor, ¿y cómo puedes asegurar eso? Mismo Dios a este Abraham, cuando vino la promesa, cuando vino el pacto que se hizo ese día cumplido, Dios le pide esa promesa a él. Dios le pide ese hijo, ese pacto a Abraham. El hijo de la promesa nació después. Y Dios le dice, preséntamelo como sacrificio ahora. Abraham, con toda la carga de padre que puede tener un hombre, fue a ese lugar, al altar, con su hijo, sabiendo que su hijo ahora no era un cordero de su rebaño, no era unas aves, era su hijo, era la promesa que Dios le había cumplido. Ahora tenía que entregársela. Y tenía que hacer ese acto delante de Dios. Pero en su corazón Abraham lo hizo. Abraham caminó con su hijo hasta ese altar, sin que su hijo supiera que él era el sacrificio. Y Abraham, con todas las dudas que podía tener, con todas las culpas, con todas las debilidades, con toda la confrontación en su mente, estaba haciendo un acto de obediencia delante de Dios. Y escúcheme,
hasta el último momento que Abraham dispuso en su corazón ofrendar a Dios, Dios lo detiene y le dice: no lo consumes. Mira a tu derecha, ahí hay un cordero. A ese vas a sacrificar. Abraham en su corazón sacrificó a su hijo delante de Dios, pero Dios no permitió que lo hiciera físicamente, porque Dios no quiere derramar tu sangre ni la sangre de nadie más. Pero para que venga su fuego es necesario sangre. Amén. Entonces en ese momento Dios se propicia o le propicia a Abraham una ofrenda que ya no era su hijo, sino otro carnero. Pero se hizo presente la sangre para que el fuego estuviera en el lugar. Amén. Entonces entendemos que el sacrificio permite que el fuego, permite que la sangre esté presente, y la sangre atrae el fuego, y el fuego consuma el pacto. El fuego de Dios aviva el pacto. El fuego de Dios establece el pacto. El fuego de Dios consagra el pacto que hace contigo. El fuego de Dios en tu vida, en la mía, permite que el pacto se haga una realidad. Que no sea una ficción, que no sea un cuento de hadas, que no sea un cuento de novelas, que no sea una historia más, sino que sea una realidad en tu vida y en la mía, que sea una realidad en la persona. Es lo que hace el fuego de Dios, atraído por la sangre. Amén. No se asuste. ¿Qué pasa con la sangre? La sangre trae, según la palabra, remisión de pecados, nos reconcilia con Dios, y entendamos entonces que es el combustible, si lo podemos ver allí, el combustible para avivar el fuego, el combustible como la gasolina para que el motor se ponga en marcha, para que tu vida se ponga en marcha bajo el pacto de Dios. Yo quiero que usted no tenga miedo hoy de hacer un pacto con Dios. No tiene que derramar sangre, no tiene que matar ninguna gallina, no tiene que hacer ningún otro sacrificio de sangre. Amén. Ese es el primer punto. Vamos al segundo, donde podemos ver que el sacrificio está hecho en el altar para quitar la plaga. Primero, para hacer pacto. Segundo, para quitar la plaga. Primera de Crónicas, capítulo 21, al 21, 26 y 27. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. O sea, volvió la espada. Él había desenvainado la espada y la volvió al lugar. O sea, la guardó, dice la palabra. El ángel volvió la espada a su vaina. Todo este pasaje inicia con que David fue incitado por Satanás a hacer un censo en Israel, porque Satanás se había ensañado contra Israel, contra el pueblo de Dios. Y no dude en que Satanás está ensañado contra usted. No ponga en duda, es que no, si yo hago lo que a Satanás le agrada, él entonces no se va a meter conmigo, y yo tengo entonces la maldad de mi lado. La maldad nunca va a estar de tu lado. Siempre va a venir para destruirte, para matarte, para robarte. Ese es el propósito de él: robar, matar y destruir. Entonces Satanás está ensañado no solo contra el pueblo de Dios, contra el hombre. Detesta al hombre, detesta la imagen y semejanza que Dios puso en nosotros, detesta la confianza que Dios ha puesto en ti y en mí, detesta el amor que Dios ha sembrado en ti y en mí, detesta la inversión que Dios ha hecho en ti y en mí. Amén. Entonces, en ese tiempo no era diferente. Satanás estaba ensañado contra Israel. ¿Y qué hace? Incita al rey.
Satanás está ensañado, ya iba a mezclar las palabras. Satanás está ensañado contra tu casa, contra tus hijos. ¿Qué va a hacer? Va a incitar a los padres. Satanás está ensañado contra la iglesia. ¿Qué va a hacer? Va a incitar a los líderes. Satanás está ensañado contra el país. ¿Qué va a hacer? Va a incitar a los dirigentes. Satanás está ensañado contra tu matrimonio. ¿Qué va a hacer? Va a incitar a tu pareja. Y esto para que cada quien vaya ubicándose en un lugar, porque todos tenemos un lugar, como hijos, como padres, como ministros, como líderes, como siervos. Satanás se va a ensañar en un área de la iglesia, de servicio, de ministerio, de relación, de trabajo. Va a ir contra los líderes, los va a incitar. Lo hizo con el rey David, que tenía el corazón perfecto para Dios, dice la palabra. Y dice que David fue incitado por Satanás para hacer un censo, lo cual disgustó a Jehová. Y usted dirá, bueno, un censo, pero un censo lo hacemos aquí o lo hacíamos cada cierto tiempo y es para saber la población que hay. Pero había una identidad en ese censo que no le agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque se estaba manifestando quizás en David un exceso de codicia, una avaricia por conquistar posiblemente otras naciones, y quería contabilizar con qué ejército contaba él para dar ese paso. Y peor aún, estaba dejando a un lado entonces el consejo de Dios. Cuando nos podemos llenar de avaricia, entonces nos desenfocamos y queremos abarcar todo, cuando Dios nos dijo, es por aquí. Muchas veces Dios te ha dado un emprendimiento, te ha dado una labor, te ha dado un ministerio, te ha dado un trabajo, pero se le ha dicho, vaya paso a paso. No quiere abarcar toda el área o todas las áreas, o quiere ser entonces el líder de todos los líderes. Empiece de a poco. En lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Eso evita la avaricia y la frustración, porque el avaro se frustra. Al final, por no poder alcanzar, nos frustramos. ¿Qué sucede? Si vamos paso a paso, vamos confiando en Dios. Al David querer contabilizar el ejército, y era un gran ejército con el que contaba, porque por ese censo se pudo dar cuenta, al querer contabilizarlo estaba dejando a un lado la confianza que podía tener en Dios, porque Dios había librado las batallas por él. Dios le había permitido vencer a Goliat, no siendo aún rey, al capitán de un ejército que medía no sé cuántas veces más que él. Y David, con ninguna armadura terrenal, David con ninguna preparación terrenal más que pelear con osos y leones, que no es cualquier cosa, tenía una preparación, tenía una técnica, pero no era lo mismo, porque estaba primero delante de un ejército, una multitud completa, dirigida solo con el principal que podía derrotar y tenía atemorizado a todo el ejército de Israel, un gigante. Y David, con la fe en Dios, pudo, con una simple técnica aprendida, derrotar a ese gigante. Esa es la confianza que Dios le estaba exigiendo a David. Yo no te mandé a contabilizar tu ejército. Muchas veces, cuando Dios te da ese emprendimiento, no te está mandando a contabilizar tus ahorros o tu dinero. Te está diciendo tu fe, porque yo soy el proveedor. Yo soy el que da. Tus ahorros no te alcanzan, pero yo soy el proveedor. Entonces no estés pensando en lo que tienes acá guardado para hacer eso. Hazlo. No estés pensando en la gente que está. Piensa en los que han de venir, porque Dios los tiene preparados. Empieza con uno. Iglesia, hace 3 años en el colegio de mi hijo, en el Ibero, en su equipo de básquet habían 7 niños.
8 niños. Y eran los que guerreaban y bueno, el equipo tiene que ser mínimo 10 muchas veces para presentarse a un juego. Pero con 8, bueno, habían 2 o 3 que tenían que duplicar el tiempo de cancha. Eran pocos. En 3 años, perseverando. Y estoy hablando de algo aparte, pero cuando usted involucra a Dios va a ser aún mayor. Perseverando. En 3 años la gente, los padres llevando a sus hijos, los hijos sembrando su fuerza, su tiempo, con deseo, con gusto, con emoción, porque están haciendo algo que les gusta. Hoy son más de 100. Las categorías están divididas ya, las mismas edades, en 2 grupos. ¿Cuánto más puede hacer Dios? Si eso es un pequeño colegio con niños, ¿cuánto más puede hacer Dios contigo y tu fe? ¿Cuánto más puede hacer Dios con un hombre y una mujer que se levanta en fe a decirle: yo te creo, Señor, yo he confiado en tu promesa, yo hago pacto contigo, yo hago pacto con tu palabra, yo hago pacto con el sacrificio, con una ofrenda? No estoy hablando de algo material, iglesia. No estoy hablando de algo material, no me malinterprete, porque Abraham, de quien hablamos al principio, era un hombre rico, un hombre muy rico, no necesitaba ninguna multiplicación de sus bienes, porque Dios ya lo había multiplicado, lo había bendecido grandemente. Pero había una promesa mucho más grande y hermosa, un heredero, una familia, alguien en quien depositar, en alguien por el que he trabajado, por el que he confiado, en delegarle todo lo que he construido. Gente, no solo tiene que ser un hijo de sangre, gente. ¿Dónde queda un legado establecido donde hay gente comprometida con ese legado? Donde hay gente comprometida con esa palabra, con esa verdad. ¿Qué pasó en esta iglesia? La pastora, mi madre, se fue hace más de 12 años, pero confió siempre en que estaba construyendo gente para un legado, para recibir. Y esta iglesia sigue en pie por esa fe. Amén. Esa es la fe que los líderes de Valencia percibieron. Esa fe la percibieron ellos acá. Y el líder me decía: pero es que hay una fe, pastor, aquí hay una fe que es especial. Y él lo podía manifestar. Entonces, ¿qué pasa? Si está dormida, si estoy dormido, levántate. Levántate, iglesia, levántate, Maranata, levántate, joven, levántate, líder, levántate, maestro. Ahora, David fue incitado por Satanás. No dude que usted también va a ser incitado por Satanás, porque viene por ti y por tu casa. Ahora, ¿qué hizo entonces? Lo que hizo David despierta la ira de Dios, molesta a Dios, hiere a Dios, y Dios hiere a Israel enviando una plaga. Una plaga es una enfermedad, una peste. Dios es malo, Dios es justo. Dios es justo. El hombre siembra, eso cosecha. Esta plaga empieza a matar gran parte del pueblo. Pero ¿qué hace David? ¿Qué hace David cuando viene? Si usted lee todo el pasaje, dice que viene una vidente. No voy a entrar en detalles con respecto a la vidente o a esto. Viene una persona que Dios le habló para que hablara con David. Qué interesante que Dios hablaba con el rey, pero cuando entró en desobediencia o entró en desconfianza, Dios deja de hablarle personalmente y tiene que enviar a alguien. Muchas veces creemos que solo Dios nos está hablando a nosotros y envía a alguien a despertarte. Pero si usted y yo estamos tan sumergidos en nuestra unción, en nuestro legado, y lo voy a poner sobre la tierra, los pies sobre la tierra. Si estamos muy sumergidos en nuestro aprendizaje, en lo que hemos caminado, recorrido, no era cualquier cosa la que David había pasado. Podemos dejar de escuchar a Dios.
Entonces, ¿qué es más fácil? Tener nuestros oídos atentos, escuchar a la gente, escuchar la palabra día a día, escuchar la verdad una y otra vez, porque siempre te va a decir algo nuevo, siempre te va a decir algo mejor. Y compruébalo, lee un versículo 3 veces en una semana, en días diferentes, y algo nuevo te va a decir. Habla con personas, y los que tengan algo interesante, que te hayan aportado algo, vuelve a hablar con ellos. Los que sean tóxicos, y bueno, ve dejándolos a un lado. Yo le he dicho, no es que se trata de que usted aparte a la gente o deseche a la gente, pero no puede estar todo el día conviviendo con un tóxico o con una tóxica, porque eso lo va a llenar a usted de toxicidad, como se me llenó a mí el hígado estas últimas 2 semanas. El diagnóstico fue un hígado graso, y yo en mi mente, bueno, yo no soy una persona con excesivo peso, pero sí salgo en sobrepeso con el médico. Hay un sobrepeso de acuerdo al estudio, y bueno, mi hígado es graso, o sea, quizás produce más, no sé, o cómo me alimento. Es allí la clave, cómo me alimento. Es allí la clave tuya. Entonces, ¿de qué te estás alimentando? ¿Qué estás escuchando? Porque así como alimentas el cuerpo con comida física, tu alimento espiritual es la palabra. Lo que la gente dice también. Porque si usted está todo el día recibiendo cuentos negativos de Venezuela, del matrimonio, de las relaciones, de la gente, usted va a ser un negativo. Y esto no es matemático, que de menos por menos da más, lo siento. En las matemáticas menos por menos es más, pero en la vida real usted tiene que ser positivo, sumar. Usted siendo negativo lo que hace es restar. Y alimentándose de cosas negativas lo que va a hacer es entonces ser negativo. Es allí lo interesante. David escucha entonces a esta persona y le dice: Dios te ha enviado. Yo quiero leerle ese pedacito. Lo puse aquí aparte, porque es interesante y hay tiempo. En el mismo pasaje que le estaba leyendo, Crónicas 21, y dijo David a Dios, déjeme encontrarlo. Escoge para ti, así dicho Jehová, escoge para ti. Fíjense, Dios hablándole a esta persona que le diga a David: hay un castigo, escógelo para ti. Diga, hay consecuencias. Hay consecuencias de todo lo que haga. 3 años de hambre. Está en la palabra, no lo puse yo, no lo inventé yo. 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O 3 días la espada de Jehová. Esto es, y le explica, la peste en la tierra, que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Imagínese ese último, que sea la espada de Jehová y que haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado, le dice a la persona, le voy a responder tu respuesta a Dios. Entonces David dijo a Gad, que es la persona: estoy en grande angustia. ¿Quién no se va a angustiar? ¿Quién no se va a angustiar con esas 3 opciones? No era quien quiere ser millonario. 3 opciones, pero no sé cuál era peor. Yo no lo sabría. David, en angustia, yo me imagino que clamó. Y algo que me decía el Señor en cuanto a la persistencia es: clama a mí, yo responderé.
Eso es la persistencia. Clama a mí, yo responderé. Clama a mí, yo responderé. Clama a mí, yo responderé. Clama, hijo, clama. Hermano, clama. Clama a Dios porque Él te va a responder. Él va a responder esas dudas, Él va a responder ese problema, Él va a responder esa situación, Él va a responder esa escasez, Él va a responder esa debilidad, Él va a responder a ese pecado, Él va a responder a tu vida y a la mía. David entonces dice: ruego que yo caiga en la mano de Jehová. Fíjese qué interesante la respuesta, porque sus misericordias son muchas en extremo, dice David, pero que no caiga en manos de hombres. Wow. O sea, David entiende la misericordia de Dios y dice: si caigo 3 meses en manos del ejército, los hombres tienden a ser injustos, crueles, malvados, vengativos, ignorantes. En cambio, Dios es amor, justicia, paz, y apela a la última en su mente y en su corazón: grande en misericordia, grande en misericordia. ¿Estaba manipulando David a Dios o estaba pensando en algo? No, se estaba aferrando a un entendimiento, a un conocimiento de quién es Dios, de quién es su Padre. Y dice: caiga yo en las manos de Jehová. Por eso viene la plaga a Israel, por eso viene la situación. Ahora, ¿qué hace David? Porque la verdad, la situación viene, gente muriendo por una plaga. Ahora, David sabía entonces cómo aplacar a Dios. David sabía cómo aplacar a Dios haciendo sacrificio y ofrenda de paz. Esto indica derramamiento de sangre para perdón de pecados. Dice entonces que edificó en Crónicas 26-27 un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió, ¿cómo? Por fuego. Quien le respondió por fuego. Quien respondió a esa ofrenda de sangre por fuego en el altar. Y le dice el mismo Jehová que envió el ángel, le dice el ángel: guarda tu espada, guarda tu espada. Y quitó la peste. La misericordia de Dios. David, sabiendo que el arrepentimiento, porque David le dice: Señor, yo fui el que falló, yo fui el que desconfió. David, aún un líder muy cercano, le dijo: Rey, sea tu ejército grande, pero no hagas eso, porque puedes molestar a Dios. Pero no escuchó. Aún en ese lugar, David entendió que él es el que había fallado. Muchas veces queremos echarle la culpa a los demás sin entender que somos nosotros los que hemos fallado. Queremos echarle la culpa a los políticos por el país. Somos nosotros los que hacemos el país. Queremos echarle la culpa a las organizaciones por lo que se está desempeñando, y somos nosotros, la gente, los miembros, los que tenemos que echar adelante ese lugar. La empresa, la institución, la iglesia, la ciudad. Escúcheme, Ciudad Guayana, ¿cuántos gobernadores ha tenido en todos los años que tiene de fundada? Gente que va y viene, pero usted sigue teniendo 40, 50 años acá. ¿Quién la va a cambiar? Y yo sé que los recursos no están bien distribuidos, pero Dios es el dueño de los recursos. Las estrategias Dios las usa entonces para volcarlas a tu favor, pero hay que ponerlo en práctica. David ahora entonces, en medio del arrepentimiento, vuelve al punto, David se arrepiente delante de Dios, hace una ofrenda de sangre y el fuego viene sobre el altar. Con un corazón arrepentido, el fuego viene sobre tu vida a perdonarte, porque fue perdonado David e Israel, y el ángel guardó la espada, la peste se fue. O sea, ese fuego viene
a quitar la peste, la plaga sobre tu vida, esta crisis tan brava, el fuego de Dios puede quitarla. Puede no solo apaciguarla, puede erradicarla de tu vida. Mire, y David, vuelvo a la parte material, David no necesitaba, era el rey. Era el rey. No estamos hablando de algo material. Pero Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tus gustos. Dios conoce lo que tu cuerpo, lo que tu mente, lo que tu tiempo de esparcimiento necesita. Pero hay que creerle. Y hay que dar un paso de fe en arrepentimiento, porque hay cosas que podemos estar haciendo que no le agradan. Pero simplemente ¿por qué? Porque no le agradan, no, porque nos alejan de Él. Nos alejan de Él. Y Dios quiere estar cerca de ti. Amén. Entonces vemos una vez más que la sangre sobre el altar trae el fuego. Y David lo sabía. Y entonces ante estos sacrificios Dios responde con fuego del cielo y cesa la plaga. Un tercer punto, tercer ejemplo, el sacrificio para traer la gloria al templo. Vimos el primero, persistencia, para hacer un pacto con Dios. Haciendo un pacto con Dios, persiste en ese lugar, en ese pacto. Vemos el ejemplo con David de arrepentimiento, porque hemos fallado, muchas veces fallamos y vas a seguir fallando. No es un ave de mal agüero, es algo que pasa. Pero tenemos que tener el corazón sincero para arrepentirnos, y algo tenía David. Mire, no volvía a caer continuamente en ese pecado. Si deseó la mujer de otro, se arrepintió David en su tiempo y no volvió a caer. No volvió a estar deseando la mujer de otro por cada familia que visitaba o por cada guerrero que tenía a su lado. Pero es otro mensaje. Ahora, el sacrificio para traer la gloria al templo. Segunda de Crónicas, capítulo 7. En el versículo 1 dice: cuando Salomón acabó de orar, escúchelo, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron entonces sobre sus rostros en el pavimento y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Salomón construyó una casa para adoración a Dios. La casa, la iglesia, mi iglesia, tiene que ser un lugar de adoración a Dios. Mi casa será llamada casa de oración. Jesús se indignó en el Nuevo Testamento cuando entró a la iglesia y vio que estaban comerciando, que estaban buscando era la ofrenda del otro, que estaban buscando manipular a estos, que estaban buscando que los demás les sirvieran y no ser siervos. Cuando Jesús ve todo eso, dice: mi casa no es esto, la casa de mi Padre no es esto, mi casa es casa de oración. Mi casa es casa donde Dios tiene que ser adorado. Amén. Ese es el propósito de esta iglesia. Podemos ver el local como la casa. Cuando usted viene a este lugar es a adorar a Dios. Amén. Se va a encontrar con el hermano, se va a encontrar con el amigo, se va a encontrar con el cara de limón, se va a encontrar con el que no le agrada mucho, se va a encontrar con todos. Y usted saluda y bien y hace un esparcimiento, pero entendamos el propósito principal: encontrarme con Dios. Líderes, cada servicio nuestro, cada administración, cada ofrenda de sacrificio, de honra que hacemos a Dios, porque en el lugar donde estés sirviendo estás haciendo una ofrenda, un sacrificio, es para atraer la presencia de Dios. No es para ganarte el cielo, para atraer la presencia de Dios. No es por tus obras, es para atraer la presencia de Dios.
no es por lo mucho o poco que has aprendido, es para atraer la presencia de Dios. No es para manipular a los demás o para que los demás te vean y tener una apariencia, es para atraer la presencia de Dios. Entonces no se trata de vivir de apariencias. No se trata de eso. Se trata ahora de que todo lo que yo construya, sea un matrimonio, sea mi casa, sea relaciones personales, sea una empresa, sea un negocio, sea una amistad, debe estar lleno de la presencia de Dios. No lo excluyas. No lo excluyas. O sea, no piense que Dios tiene que estar solo en la casa, en la iglesia. Porque sería muy bonito hablar aquí, no, la presencia de Dios en la iglesia. Ah, ¿y mi casa? ¿Y mi casa? Que cuando entren a tu casa digan, wow, aquí hay algo diferente. Y la gente no va a entender, va a decir algo diferente. Tú sabes que es la presencia de Dios en el lugar. Que cuando la gente entre a tu negocio diga, wow, aquí hay algo diferente. Y tú sabes que es la presencia de Dios en el lugar. Porque cuando Dios está, hay paz, hay gozo, hay atención, hay prosperidad, hay bendición, hay palabra de esperanza, hay palabra de cambio, hay palabra de ajuste de cuentas personales, cosas que quizás no quiera oír o escuchar, pero son necesarias que yo las sepa para darme cuenta de cuánto estoy fallando. Dichas con amor, con sensatez, pero son verdad. Amén. Las necesitamos. Las necesitamos. O sea, no son críticas muchas veces, sino es palabra, consejo. ¿Sí me está entendiendo? Porque sí, o sea, el amor no es solo que bueno, que bonita estás, o que elegante, o qué tal. Sino mira, está pasando esto, o estoy viendo esto en ti, está pasando contigo. Amén. Cuando alguien se lo dice así, con amor y con justicia, recíbalo. Ahora Salomón entonces hace una oración sobre esta casa. La construyó, pero necesita que la gloria de Dios, porque ha construido algo, pero la gloria de Dios venga al lugar. Entonces, cuando la casa fue terminada, hace una oración clamando, rogando la presencia de Dios, pero trae una ofrenda de sacrificio. O sea, trae la sangre nuevamente al lugar. ¿Para qué? Para que el fuego de Dios descienda. Usted está viendo que hay una relación estrecha de la sangre con Dios, con el fuego de Dios. Todo esto es Antiguo Testamento, no ha entrado en el Nuevo. Ahora, una vez más, entonces Dios responde al clamor con sacrificio y la sangre presente. Una vez más, Dios llena la casa o llena ese lugar construido con esfuerzo, con sacrificio, con gente que quizás falleció en medio de esa construcción, con gente que sembró mucho dinero. El mismo rey David sembró dinero en ese lugar sin ver esa casa, porque David sabía para qué estaba sembrando, para Dios. Porque David puso mucho capital para que se construyera esa iglesia o esa casa, pero David murió y no la vio. Pero David simplemente sabía en dónde estaba sembrando y por qué lo estaba haciendo, para que la gloria de Dios viniera al lugar y el pueblo. Porque ¿qué sucede? Dios quiere manifestar su gloria para que la gente, iglesia, la gente, los hermanos y aún los que no están en la iglesia, todos puedan ver su gloria y acercarse a Él. ¿Por qué quiero que la gloria de Dios venga a la casa? Para que la gente se acerque a Él y lo conozca. Amén. Lo va a bendecir. Su casa va a estar próspera, su negocio bendecido, su vida va a estar
como dice la palabra, de gloria en gloria, no de problema en problema, sino de gloria en gloria. Problemas va a haber, pero va a tener cómo solucionarlos, va a tener las herramientas. Mas el resto, el pueblo, la gente, los demás, van a ver esa gloria. Entonces el fuego de Dios tiene que estar en esta iglesia para que la gente pueda acercarse a Él y conocerlo. Amén. Líder, ministro, siervo, todos somos siervos. Necesitamos la gloria de Dios en nuestras vidas para santificarnos, honrarnos, bendecirnos, purificarnos, y el resto de las personas puedan ver esa gloria manifiesta y acercarse a conocer a Dios. Amén. Cuarto punto, el sacrificio para volver el pueblo a Dios. Primera de Reyes 18:30 dice que Elías y todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Perdón, dice Elías. El profeta Elías le dice al pueblo que se acercaran a él, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová. Él arregló ese altar que estaba arruinado. Dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces cayó, ¿qué? Fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Él es Dios. O sea, vieron manifiesta la gloria de Dios. En este caso se presenta un altar, pero destruido. Elías, si usted lee el pasaje, tenía una gran batalla contra 800 profetas de Baal, o sea, de las tinieblas, y él era uno solo, y de aquel lado eran 800. Había un altar destruido por idolatría. La idolatría de Israel, la idolatría del pueblo, la idolatría de nosotros aleja a Dios. La idolatría por las cosas materiales. Escúcheme algo. La crisis lo que quiere hacer en nosotros es incrementar la idolatría a las cosas materiales. Yo no estoy diciendo que usted no desee y no tenga. Es necesario, es bueno, y siempre le he dicho, me gusta ser próspero. Me gusta poder alcanzar metas, tener cosas, sí, pero que no se haga una idolatría en la vida tuya. La idolatría puede venir sobre cualquier, pues puede ser sobre el trabajo. La idolatría a personas, aún a un pastor, a un apóstol, a un cura, a un mentor. La idolatría a una persona, la idolatría a un ministerio. O sea, la idolatría se puede levantar en cualquier área de tu vida y ser idolatría que desagrada a Dios, y entonces destruir el altar tuyo, tu templo de ofrenda a Dios. Y Elías se da cuenta de esto en el pueblo de Israel y se para enfrente, arregla el altar. Dios quiere que nosotros seamos como es Elías, hombres y mujeres que pueden, con la disposición correcta del corazón, arreglar el altar. Y la iglesia tiene que ser eso. Empieza por la cabeza, pero ustedes, cada uno, necesitan arreglar su altar y ayudar a otros a que puedan arreglar el suyo con consejo, con dirección, con esperanza. Usted no se va a meter en la vida de nadie, porque usted no es Espíritu Santo para meterse en la vida de los demás, ni mucho menos para cambiar las opiniones o los pensamientos o las decisiones de las personas. Pero sí tiene palabra profética de Dios para hacer bendición. Dice la palabra que somos vasijas de barro, pero que llenos de su palabra podemos ser vasos de honra.
Amén. Eso es poderoso, iglesia. Porque ese vaso de honra reconstruye, arma, afirma, arregla el altar de ofrenda. Para que en la casa donde Dios está habitando, en el lugar donde Dios está habitando, en el lugar donde el fuego de Dios se está manifestando, los demás puedan acercarse. Porque Dios no está interesado en uno solo o en un puño de personas, sino en todos. Diga, en todos. En todos. Desde el más rico hasta el más pobre. Mujer, hombre, niño, niña. O sea, Dios no está haciendo distinción ni de sexo, ni de raza, ni de condición social. Dios ama a cada uno, ama a la gente. Amén. Es que es eso. Porque Él no se quiere quedar en el templo. Dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios quiere morar contigo y conmigo. Pero necesita Elías que se levanten frente a estas tinieblas. Eran 800. Y cuando Elías oró, clamó y se hizo la ofrenda de sangre, el fuego cayó sobre el altar que Elías había hecho. Los de Baal estaban haciendo hechicería, bailando, tocando tambores, haciendo desastre, tratando de atraer quién sabe qué cosa. Pero el fuego se manifestó con un corazón sincero y una oración sencilla. Dios no quiere tampoco una exaltación evangélica para que usted tenga que gritar y hacer un espectáculo para que Dios se haga presente. Lo siento. Una oración sencilla con un corazón sincero atrajo el fuego de Dios frente a 800 profetas de las tinieblas. 1 contra 800, pero ¿qué dice la palabra? Mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Dios está sentado en su trono y está esperando que sus hijos, usted y yo, escúchame, no es para la iglesia nada más, usted y yo, todo el que quiera, corra a ese trono, corra a su Padre. Porque Dios es el mejor Padre. Es el Padre por excelencia. ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese Elías? El último punto, sacrificio para llenar al hombre con la gloria de Dios. Hebreos 9:23 le dice: fue pues necesario, se lo voy a leer rápidamente, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Estaba hablando de la operación del sacerdote entrando al templo, al lugar santísimo. Todo esto está en el Antiguo Testamento y era una procesión que se hacía para buscar la gloria, la llenura de Dios, y se hiciera presente en el pueblo. Lo hacía un sacerdote y llevaba la sangre de corderos de una cepa excelente como ofrenda a Dios. Todo un proceso, se lo estoy resumiendo. Y dice la palabra que era necesario que se hiciera para santificar esos lugares. Pero la santificación misma de las cosas celestiales, si usted es celestial, era necesario que se hiciera con algo mucho más perfecto. Y dice que Cristo, la figura del verdadero, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Reencarnación, no la creo. Dice después de este juicio, después de el juicio. O sea, usted muere una vez y viene el juicio. Aquí se le cae la hipótesis de la reencarnación, si usted cree en la palabra de Dios.
Ahí usted tiene un argumento. Si alguien le dice, bueno, pero ¿y quién dice que tú no reencarnas en un chivo, en un pajarito, como escuchó alguien por ahí? Bueno, Dios me dice lo contrario. Amén. Entonces, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La sangre. Era necesario, iglesia, que el Cordero perfecto, anunciado desde el principio, derramara su sangre. No era suficiente que Jesús caminara como hombre por esta tierra. No era suficiente que Jesús enseñara, predicara y llevara el evangelio, la palabra de Dios, que discipulara a 12 hombres para seguir persistiendo en esta palabra. Era necesario que llegara al monte Calvario para que su sangre fuera derramada en la cruz, porque la sangre perfecta de Jesús era el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, no 2 veces, no 3 veces, no muchas veces, una sola vez y para siempre. Esa sangre está vigente hoy, esa sangre está presente hoy. Esa sangre me dice que yo no tengo que salir a otro altar a matar un becerro, que no tengo que agarrar mi mejor vaca para matarla o la mejor gallina. No tengo que hacer ningún pacto de sangre extraño, porque Jesús hizo un pacto perfecto por mí, por ti, por cada uno, por todo el que cree. Escúcheme, Jesús como el mayor profeta, Jesús como el Hijo de Dios, Jesús como el Mesías, viene a ser bautizado. Juan lo dice: yo los bautizo en agua, el bautista, pero viene uno después de mí. Era el profeta del momento, pero viene uno después de mí. Está escrito en la palabra que los va a bautizar en espíritu y fuego. Aparece el fuego. Ahora Jesús camina sobre la tierra. En ese momento es bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre él porque su sangre es perfecta. Ya le he explicado en otros momentos cómo Jesús nació perfecto, pero no es el punto hoy. Jesús era el Cordero perfecto y el Espíritu Santo viene sobre él, siendo bautizado. Ya el profeta del momento bautizado, pero en agua. Ahora Jesús es bautizado en fuego, en agua y en fuego. Mas Jesús sale de allí a predicar, no a matar becerros o a matar a otra persona para que la sangre de esa otra persona entonces sea una ofrenda a Dios. Jesús va a hacer el sacrificio de su propia vida. No andamos por ahí buscando sacrificar a otros o que otros se sacrifiquen por mí. Lo siento. El sacrificio es tuyo, el sacrificio es mío. La ofrenda es tuya, la ofrenda es mía. La ofrenda es de la iglesia, la ofrenda es de mi hogar, la ofrenda es de mi casa. ¿Usted me está entendiendo? O sea, Dios está esperando algo de ti. Dios está esperando ese esfuerzo de ti. Y Jesús podía, porque tenía maravillados, no embelesados, maravillados a los discípulos, podía haberlos manipulado y decirle: bueno, tú tírate por aquí o tú córtate las venas para que sea un sacrificio a Dios, o simplemente acuéstate que yo voy a hacer el sacrificio a Dios. Jesús se entregó él mismo, su sangre. Porque es que hay gente que puede decir: no, pero es que Jesús, Dios es egoísta o Jesús es egoísta. ¿Cómo va a ser egoísta? Si nos dice: mayores cosas que yo, ustedes podrán hacer. Mi sangre derramada. Dice ese pasaje que Jesús ahora se la presenta, porque más adelante lee: este Cristo fue resucitado por Dios. Pero en ese tiempo, cuando resucita y va al cielo, Jesús había dejado una promesa.
el fuego del Espíritu Santo vendrá después de mí para que nunca más estén solos, para que nunca más estén desamparados, para que nunca más estén sin esperanza, para que nunca más estén desahuciados. Y Jesús sube al cielo a presentarle su sangre a Dios. Iglesia, la sangre de Cristo derramada en la cruz fue presentada al Padre para que tú y yo nunca más tuviéramos que vivir en desesperanza, complicarnos en cómo arrepentirnos o en que alguien más tuviera que hacer las cosas bien para yo seguirlo. Por eso le digo, le va a dar gracias a Dios por vivir en este tiempo. Usted se imagina el tiempo pasado, fallando una y otra vez y matando, acaba con el ganado, acaba con ofrenda todo, todos los días matando una gallina, matando un becerro para hacerle un sacrificio a Dios, porque Señor, me arrepiento por esto, Señor, pero Dios no te quiere así, yo se lo he dicho. Ahora la sangre de Cristo está vigente, Dios la tiene presente y Dios te ve ahora por esa sangre. ¿Usted me está entendiendo? Y dice ahora que entonces el que cree viene a ser bautizado en fuego. No se lo voy a leer por el tiempo. En fuego, en fuego. Jesús dejó la promesa: ni el Espíritu Santo de Dios por este sacrificio va a venir sobre sus vidas. Ese fuego que consume el pecado, ese fuego que santifica, ese fuego que perdona, ese fuego que purifica y te vuelve la identidad, o te devuelve la identidad de Dios a tu vida, la identidad del propósito, del plan, de la forma, de cómo hacer las cosas bien. Está disponible para ti, para mí. Cristo ya pagó por eso. Es gratis, pero necesita la fe tuya y mía para hacerse presente. Necesita la persistencia tuya y mía para hacerse manifiesto en el pacto. Necesita que podamos creer, dice la palabra, confiadamente y acercarnos al trono de gracia y favor de parte de Dios.